Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes un martes más con dos temas sumamente interesantes. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y voy a presentarles, como es preceptivo en este programa, a los tertulianos del día de hoy. Todos ya caras conocidas y famosas, así lo dice la gente cuando les reconoce por la calle. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, te debo comunicar que tú lo sabes, que va a comenzar la Feria del Libro de Argamasilla y que estaré presente en el stand del Ayuntamiento. Pues enhorabuena por ello, porque además no solo tú, sino una playa de escritores importantes de la provincia estarán ahí. Doña Rosa Porras, buenos días. Pues te felicito y con mucho gusto además. Buenos días a todos y muchas gracias, Julián. Nada, bienvenida también. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Estás tú teniendo un éxito enorme con los artículos que escribes y ahora que ya te estás retirando, fíjate. No, pero porque estoy aburrido en casa y bueno, además, hasta ahora, bueno, pues un periódico, salvo ya en artículos de opinión, editorialistas, en un periódico en el que estás las 24 horas del día dando noticias, tienes poco tiempo realmente para hacer ese tipo de artículos. Ahora que ya no soy director de ningún medio, ni tengo ninguna rémora ética para poder hacerlo, y tengo tiempo, que es lo más importante, pues escribo algunos artículos que tienen aplausos por una parte, pero también por otras muchas críticas, que en muchos de los casos son infundadas. Bueno, lo más importante es que no pasas indiferente, ¿no? Yo creo que ese es el éxito, cuando no hay indiferencia. Sí, no, eso está claro. O sea, cuando escribo algo siempre hay una respuesta. Lo malo es que la gente suele politizar todos los temas y eso... Bueno, pero es que es una sociedad, nos ha tocado vivir momentos en los cuales la política invade todo y es triste que sea así. Sí. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, don Julián. Me alegro que de nuevo estén los libros de nuestro amigo Manuel Tabas expuestos. Y recomiendo que la playa bien, ¿no? Que lo compren y lo lean. No digo que la playa bien. La playa no la he visto. He estado en un sitio de playa, pero no la he visto casi. La he visto de lejos. Eso sí es curioso. Don Manuel Alarcos, buenos días. Pues buenos días y muy contento de estar haciendo aquí, sus trabajos de calle siempre, de campo. Esta vez no me ha dado tiempo a hacer trabajo de campo. No, ¿verdad? Sí, porque no, es verdad, fui a hacer trabajo de campo por la AstraZeneca, pero la persona en cuestión me dijo que no me podía ayudar mucho porque hay muchas lagunas en ese terreno. Lagunas hay pocas, desgraciadamente, porque estamos en tierra seca. Don Florentino López Montero, buenos días. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? Bien. ¿Ciclismo bien? Sí, bueno, poco a poco. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Y Cuenca también muy bien, ¿verdad? No, felicitar a la casa por esa magnífica retransmisión del Santo Voto. Muy amable. Para ti, sobre todo, y a todos los trabajadores de esta casa. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a presentar, señoras y señores, el primero de los temas. Es un tema serio, ¿no? Sí. ¿Genocidio? Pregunto. Genocidio, afirmo. Estamos asistiendo a la eliminación o exterminación sistemática de los palestinos por parte de Israel, aunque los Estados Unidos lo rechacen, limitándose a insistir sobre proteger a la población civil. Es un lenguaje evidentemente hipócrita el de Estados Unidos. Pregunto, voy a empezar por el señor Manuel Tabas. ¿Qué intereses tienen los Estados Unidos para no reconocer el genocidio que se está practicando en Israel? ¿Cómo diferenciar al pueblo palestino de los terroristas, que también es verdad que lo son, de Hamás? ¿Es la solución la propuesta que hace el presidente español sobre el reconocimiento del Estado de Palestina? ¿Es quizá esa la solución? ¿Y se está comportando Israel, en este caso, como los alemanes, los nazis, se comportaron con ellos en la última guerra mundial? Adelante. Bueno, yo primero entraría definiendo qué es genocidio, porque no es lo mismo genocidio que crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Entonces, si nos vamos al derecho internacional, genocidio, y leo textualmente, es un delito perpetrado con la intención de destruir, recalco, intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Esas son las connotaciones que debe tener para que sea genocidio. ¿Quién son los organismos actualmente que pueden decidir si existe genocidio o no? Son dos. Uno es la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU, y que sus resoluciones son siempre meramente consultivas, de la que forma parte tanto Israel como el Estado palestino. Y dice textualmente la Corte Internacional de Justicia: hay pruebas para concluir que algunas acusaciones de genocidio vertidas sobre Israel son plausibles. No dice posibles ni ciertas, plausibles, que es como decir, a lo mejor, quizás, quién sabe. Y pide a Israel que haga todo lo posible para evitar un genocidio. O sea, ya le está diciendo que no ha hecho un genocidio, sino que haga todo lo posible por evitarlo. El segundo es la Corte Penal Internacional. Bueno, la Corte Internacional de Justicia lo que hace es que resuelve las denuncias de un Estado contra otro Estado. Es decir, puede acusar al Estado de Israel de genocidio, de crímenes de guerra, lo que sea. La Corte Penal Internacional ya actúa sobre personas individuales. La Corte Penal Internacional puede decir si es genocidio o no. No pertenece a la ONU, se hizo con el Tratado de Roma en el 98 y empezó a funcionar en el 2002, pero en 25 años que lleva funcionando solo ha hecho 10 declaraciones. Solamente. ¿Qué es lo que dice de esto? Pues que, según la Corte Penal Internacional, a la denuncia que hizo Sudáfrica, dice que no ve que exista genocidio ni condena al gobierno de Netanyahu. Estamos hablando de la Corte Penal Internacional, no del fiscal del Tribunal Internacional Penal, que sí ha dicho que existen indicios para declarar que Israel haya podido cometer genocidio. Pero eso ahora pasará a los 18 jueces que conforman la Corte Penal Internacional, que tendrán que decidir si efectivamente ha cometido genocidio o no lo ha cometido. De todas formas, la Corte Penal Internacional ya el año pasado, en el 2023, ya condenó a Vladimir Putin por haber cogido al niño ucraniano y haberlo llevado a territorio de Rusia, ¿no? Y lo condenó penalmente. ¿Cuál es el problema de estos organismos? Que no tienen medios para que sus resoluciones sean efectivas. Lo más que puede hacer la Corte Penal Internacional, si al final decide que Israel ha cometido genocidio, es de los países que forman parte de la Corte Penal Internacional, que se adscriben a ella, el cual no está Estados Unidos, no forma parte Israel, no forma parte China, y no forma parte de otros 45 países, es que si va a visitar uno de esos países, emitan una orden para su detención. Órdenes que muchas veces se han emitido y no se han cumplido. Las únicas resoluciones que se hizo fue sobre el holocausto judío, sobre Srebrenica, la masacre que se hizo con los bosnios en Srebrenica y sobre también la masacre que se hizo con los tutsis. Es lo único. Y individualmente solamente se ha pronunciado sobre Putin, sobre Milosevic y sobre Muammar el-Gaddafi. Pero que volvemos a decir, es decir, si Netanyahu o su ministro de Defensa son finalmente acusados de genocidio, lo único es que no podrán pisar suelo de un país que esté adherido a la Corte Penal Internacional. Nada más, por lo demás no tiene ningún sentido. Vamos a centrarnos más en el genocidio, no que en las consecuencias y en juzgar. Don Mariano Rodríguez. Agradecer a Manolo la magnífica exposición que nos ha hecho de verdad sobre el tema de genocidio. Se lo agradezco de verdad. Pero que vamos, que para mí los intereses que tiene Estados Unidos para conocer el genocidio practicado en Israel, yo he calculado que tiene 4. Tiene lazos históricos, los vínculos militares, la importancia geopolítica y una minoría poderosa. Los lazos históricos los conocemos todos. La finalizar la Guerra Mundial, Estados Unidos apoyó al Estado de Israel con la mayor población, aunque el reparto se hizo mal, porque se hizo un 70-40, teniendo menos que pintar. Los judíos se quedaron con más terrenos que los palestinos, pero bueno, Estados Unidos conocemos todo lo que tiene ahí. Los vínculos militares.
En la década de los siguientes años, particularmente los años 80-90, Estados Unidos e Israel comenzaron a cooperar en investigación, desarrollo y producción de armamento. La importancia geopolítica. Para algunos analistas, el apoyo incondicional de los Estados Unidos e Israel está vinculado a la importante posición estratégica en el país donde está ubicado. Y luego la minoría silenciosa, pues bueno, todo el mundo conocemos como en Estados Unidos, en la minoría que llaman la minoría de gente que son judíos, bueno, pues están en la área económica, en la área de investigación, están en el lobby prácticamente. Luego nos dice Julián, ¿cómo diferenciar al pueblo palestino de los terroristas de Hamas? Hombre, es una equiparación que está muy clara. Es lo mismo que pasó aquí en España. ¿Cómo podíamos decir que Batasuna y ETA son todo el País Vasco, como si Francia entrara y lo aniquilara todo? Pues lo mismo que está pasando allí, que los judíos están entrando a la zona de lo que era Palestina, y poco a poco se lo están diezmando, lo están dejando, que están echando ya, que llegue ya el agua a los tiburones. Es lo que está pasando ahora mismo allí. Y luego después nos hace la siguiente pregunta, dice que si se está comportando el pueblo de Israel. Hombre, durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron miles de atrocidades, una dolorosa, como fue el exterminio del pueblo judío, más de 4 millones, pero que hoy día en el siglo XXI, lo digo alto y claro, en el siglo XXI, que el mundo esté mirando para otro lado, cuando se está encarnizando, cuando se está matando a niñas, personas, mayores, y que encima con el hambre se haga uso como una guerra, yo creo que el mundo debe de cambiar ya. Rosa Porras. Pues yo creo que el mundo no está mirando para otro lado. Lo que pasa es que el mundo no mira siempre en la misma dirección, porque hay dos direcciones. Se puede mirar desde una o desde otra. No puedo hablar del genocidio después de la exposición que nos ha hecho Tabas, que me ha dejado vacía de contenido. Pero lo que sí puedo decir, ya que el tema de genocidio surge por primera vez como tal en el 1944 por un tal Rafael Lemkin, cuando fueron aniquilados todos los armenios por parte del Imperio Otomán. Y a partir de ahí ha habido muchos genocidios. El peor, el más trágico, el que nos formará parte de la mala historia de la humanidad, es el genocidio que hubo con los judíos y del que no vamos a entrar ahora. En la Corte Penal Internacional, entro porque tú también lo has nombrado, además de todos los delitos que ha nombrado Manuel, se incluye uno nuevo en el 2018, que es las agresiones que sufre un país cuando de manera deliberada se invade el territorio y se ataca un territorio, por ejemplo. Entonces, yo creo que en este momento debiéramos separar lo que es ataque de agresión. ¿Y cuál es el ataque? Aquel ataque con ánimo de diezmar, de dañar, utilizando la sorpresa, y a veces podría ocurrir sin venir a cuento, y la agresión puede ser un acto de repeler. ¿Y cuáles son las consecuencias del 10? Del 7, fue el 7 de octubre del 23. Consecuencias: jamás ataca de manera despiadada, inhumana, sorprendente, con excavadoras, quita todas las alambradas, con drones. Un ataque preparado durante 2 años. Y muestra, hablamos solo de niños, pero yo creo entender que en Israel hay niños también, y hay mujeres, y hay ancianos, no solamente en Palestina. Y a mayor abundamiento de dolor y de maldad, que es la maldad institucionalizada, corta la cabeza a los bebés, cosa que yo no iba a nombrar hoy, pero si hablamos de niñitos, vamos a hablar de niñitos. Saca a las embarazadas, les saca el feto. Hombre, no vamos a hablar maldades. En la guerra muere mucha gente. Estas son las consecuencias. Y entonces Israel declara al día siguiente la guerra.
dando orden a las Fuerzas Armadas de manera específica de defensa y declara una guerra desde el año 1973. Y efectivamente se ha iniciado una guerra. ¿Cómo se acaba esto? ¿Me queda tiempo No. o lo dejo? ¿No me queda tiempo? Pasamos a Florentino López Pues Montero. lo dejamos. ¿Cómo se acaba una guerra? Perdón. Yo quería empezar coincidiendo con algunos que ya han intervenido, diciendo que un genocidio es la destrucción consciente de un pueblo. Exactamente. Entonces, yo confío A plenamente. ver, perdón, un WhatsApp que llega y dice, no entendemos lo que dice Rosa Porras. Luego lo explicas. Adelante, Florentino. No, Lo voy a explicar. quería seguir diciendo que confío plenamente en quienes nos escuchan y en quienes nos ven, para que ellos decidan si lo que está ocurriendo en Gaza es o no genocidio. Son personas inteligentes y cuando yo describa, el verbo describir, lo que está ocurriendo en Gaza, que ellos decidan si es o no genocidio. Por ejemplo, han muerto 35.000 palestinos. De ellos, 24.500 son mujeres y niños. Se han destruido la mitad de los hogares de esos palestinos. Se ha dañado 2/3 de las viviendas de esos palestinos. Se ha desplazado de manera forzosa a 1,9 millones de palestinos. Se han destruido deliberadamente infraestructuras y centros civiles vitales para la vida, como los hospitales. Solamente funcionan 8, se han destruido 25 y esos 8 funcionan con muchas deficiencias. Se está utilizando el hambre como arma de guerra, impidiendo y dificultando la entrada de ayuda humanitaria. Se está arrasando zonas agrícolas vitales para la reconstrucción de la franja. En definitiva, se están creando unas condiciones para que la vida en Gaza sea imposible, para que la vida en Gaza sea imposible. ¿Qué puede hacer España? Hombre, gestos como el reconocimiento no tienen mucho sentido, pero ahí están. Es un gesto que hace ya 9 años o 10 años una resolución del Congreso invitó a hacerlo. ¿España qué puede hacer? Pues puede hacer algunas cosas más que superen este gesto. Apoyar a Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, que juzga al gobierno israelí, puede impedir que barcos que transporten armas para Israel atraquen en los puertos españoles, puede prohibir la venta de armas a Israel, porque ya dijo Borrell, lo mejor de las bombas es que no se tiren. Y si el genocidio, que dirán los que nos ven y los que nos oyen, continúan, puede incluso romper relaciones diplomáticas con Israel. Todo eso puede hacer España. Que no se quede en un mero gesto. La medida más importante es impedir que llegue a Israel las armas que están masacrando a los palestinos, que no es una guerra, porque la diferencia, un fusil contra un tanque, no es una guerra. Bueno, llega un WhatsApp que dice es inaceptable que el primer ministro israelí se escude en la idea de antisemitismo para definir a quienes ponen nombre a la barbarie que está cometiendo en Gaza. Julián Gómez.
Bueno, yo le diría a mi amigo Florentino que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, seguro. La mayoría de los datos que has dado son ciertos, pero también hay que tener cuidado que hay guerra de información y hay cosas que desconocemos, porque también nos han contado que en hospitales estaban ocultando los de Hamás y la forma torticera que está haciendo o asesina que está haciendo Hamás para defender a los palestinos. Julián, ¿me dejas que se me ha olvidado solamente un segundo? Sí, por supuesto. Perdonad, todo esto sin testigos. ¿Sabéis cuántos periodistas han muerto en Israel? 72. No, sí, por eso yo... Perdona. Lo del tema del genocidio es un calificativo que pasará a la historia si los llaman genocidas o no, pero esto es una masacre y es una vergüenza. Lo que está pasando, tanto lo que pasó por parte de Hamás, lo que hizo Hamás fue una masacre, fue impresionante, ya ha hablado Rosa de ello, el otro día apareció el cadáver de una mujer que estaba hecha polvo, y lo que está haciendo Netanyahu, que es otro fascista, y bueno, no le podemos llamar terrorista abiertamente, pero es un asesino, lo que está haciendo es, vamos, no se debería de permitir. Eso está claro. O sea, yo el tema de genocida o no genocida, no, a mí me da igual, está muriendo muchísima gente. Y eso, sea genocidio o no sea genocidio, es la muerte y el daño y la perversión con miles o decenas de miles de personas por el momento, si esto no va más de aquí en adelante. Por otra parte, Julián, preguntabas en el cuestionario que qué intereses tienen los Estados Unidos para no reconocer el genocidio practicado por Israel. Pues Mariano ya ha dado algunas de las claves. En principio hay que decir que Biden y Netanyahu son uña y carne, que en los años 80 ya tenían una gran relación cuando Biden era un joven senador y Netanyahu estaba de embajador israelí en Washington. Y además, como detalle curioso, cuando Netanyahu perdió las elecciones en el año 1999, en su primer mandato, que fue de 1996 a 1999, le dio las gracias Netanyahu a Biden porque fue el único político estadounidense que le mandó una carta felicitándole por la gestión que había hecho durante su mandato y lamentando que hubiese perdido las elecciones. Eso se une además a que desde el año 1948, cuando se declaró el Estado de Israel, los primeros, a los 11 minutos de la declaración del Estado de Israel, Estados Unidos estaba reconociendo ya a ese Estado. ¿Por qué lo hacía? Pero muy sencillo, por los intereses geopolíticos que tenían, aparte de los que voy a citar a continuación, con el pueblo, con Israel en concreto, con el Estado de Israel. Intereses que en principio les llevaron a incluso dar dinero, apoyar económicamente a Israel para que fuese adelante, porque entonces estaba empezando a funcionar el Estado israelí. Pero se recrudeció aún más o se aumentó cuando en el año 1967, creo recordar, Israel venció a Egipto y a Siria, que de alguna manera representaban el avance del comunismo que podía significar y el control que podía ejercer Israel sobre todo el pueblo árabe que le rodeaba y que estaba en esos momentos ahí. Entonces, a Estados Unidos siempre le ha interesado llevarse bien y ahora no va a condenar esto tan fácilmente. Además, hay que decir que los americanos tienen un sentimiento de culpa por la muerte de más de 6 millones de judíos en el Holocausto, porque consideran que podían haber hecho algo más, bueno, que Occidente, ellos incluidos, podían haber hecho más. Y, por supuesto, tiene un peso importantísimo el poder del lobby sionista relacionado con la industria militar y con el dinero económico. Con el dinero que muchos de los judíos que hay allí están metidos en todas las instituciones, organismos, bancos y están apoyando a muchos congresistas estadounidenses que saben que hablar mal de Israel puede hacer que pierdan votos y dinero. Esas son las causas. Luego, con relación al reconocimiento del Estado israelí por parte de Pedro Sánchez, yo creo que era algo urgente, no tan necesario porque, bueno, pero era necesario. Está bien que se reconozca el Estado israelí, pero lo más importante, perdona, el Estado palestino, pero lo más importante es que Pedro Sánchez
hubiese arrastrado a otra serie de países de Europa y de Occidente, y sin embargo es algo que no está consiguiendo. Pues uno WhatsApp dice lo siguiente: lo curioso de la situación es que si tienes negocios con el tío Sam, puedes masacrar tranquilamente a quien desees, que nadie te va a tocar un pelo. Manuel Alarcos. Perdona, también quien los tiene con China y con Rusia. Bueno, pues yo veo esto de la siguiente manera. El único Estado judío del mundo es Israel. El único Estado judío del mundo es Israel. Israel. Territorio que Israel ha quitado. Pues a Egipto le quitó la península del Sinaí. Y a Siria le quitó los altos del Golán. Gaza era una cárcel y se ha convertido en un calabozo putrefacto. Y los colonos en Cisjordania, pues cada vez dan más palos, más guerra y matan más palestinos. Aquí se habla de excavadoras. Tengo que decir que las únicas excavadoras que conocíamos eran aquellas de cuando acusaban a un palestino de tener algo que ver con Hamás, tiraban la casa abajo, iban con una máquina y dejaban a una familia sin casa. Eso lo hemos visto miles de veces en la tele. La ONU considera a Palestina como territorio ocupado. El tema de la Corte Penal Internacional, pues no cabe ni la más mínima duda de que Netanyahu y sus secuaces terminarán sentándose en la Corte Penal Internacional, porque el fiscal ya lo está acusando. En cuanto a qué tiene que ver Estados Unidos con esto, pues casi todo, porque Estados Unidos es la mayor fábrica de armas del mundo. Desde que empezó el conflicto, que no guerra, entre árabes, entre palestinos y judíos, el 30% de toda la fabricación de Estados Unidos ha ido a parar a Oriente Medio, o sea, el conflicto con Israel, con los países que lo rondan, que tiene de fronteras. Entonces, pues bueno, hasta tal punto esto es así, que si el lobby judío norteamericano no potenciara y diese dinero a raudales a los israelitas no se hubiesen atrevido a hacer lo que están haciendo. He dicho. Don Félix Calle. Yo quiero empezar por el tema de qué intereses tiene Estados Unidos en todo este tema. Yo veo dos cuestiones. Primero, una cuestión económica, el poder de los grandes lobbies judíos, porque los judíos tradicionalmente se han dedicado al comercio, luego a la banca, luego han sido entidades financieras, financian todo lo que pueden y más, incluso a los políticos y a los partidos políticos. Y luego otro tema, otra cuestión es el político religioso. Porque hablamos de los judíos en Estados Unidos. Los judíos en Estados Unidos, el 70%, en una edad entre 28 y 30 años, consideran que debe haber un Estado palestino. Ese no es el problema, ese es el judío de a pie. El gran aliado de Estados Unidos, el gran aliado, son los votantes blancos evangélicos. Te están matizando. Dicen que los judíos son los dueños de las comunicaciones en Estados Unidos. Sí, claro. He dicho que son el poder de los grandes lobbies judíos. Que digo otra vez, que tradicionalmente se han dedicado al comercio, luego a la banca y luego a ser financieros de cualquier cosa. Lo repito por si acaso no lo habían escuchado bien. Ese como tema económico. Pero como tema político estaba diciendo que los judíos de a pie, el 70% de los judíos de a pie, de los de la calle, consideran que debe haber un Estado palestino. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el gran aliado de Estados Unidos no son estos judíos, son los votantes blancos evangélicos. Y claro, vienen las elecciones. Hay que tener en cuenta que los blancos cristianos evangélicos son como 20, 30 veces más que los judíos. Y a la hora de votar, esos votos cuentan. Estos lobbies defienden los intereses de Israel, incluso estando en contra de los propios intereses comunes nacionales de Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos se los come. No tiene ningún problema.
por lo que acabo de hablar, el tema económico y el tema político-social. ¿Qué es lo que dice Netanyahu? Que no voy a aprender nunca a pronunciar este hombre. En el 2001, ante un grupo de colonos de Cisjordania, para que veáis el poder que tiene esta gente, decía: Estados Unidos es algo que uno puede fácilmente dirigir en la dirección correcta. No nos fastidiarán. Fíjate si lo tenían claro. Otra vez dice este señor, dice: mientras contemos con el apoyo de Estados Unidos, de los cristianos evangélicos, que superan ampliamente en número a los judíos y todavía más a los judíos ortodoxos, todo irá bien. Por lo que he dicho, que son como 30, 20 o 30 veces más numerosos que los judíos. ¿Sabéis lo que dijo Obama? La menor desobediencia con Israel se pagaba en nuestro país con un precio político sin parangón. Repito, el poder de las organizaciones judías conservadoras, que son las que tienen el poder económico. Concretamente, hay un comité americano-israelí de asuntos públicos que se llama AIPAC. Barack Obama, en una reunión con los judíos, dijo: AIPAC me ha dado muchísimo más dinero que todos vosotros los judíos, quiero decir. O sea que para mí son dos cuestiones. Primera, es un tema económico, que no puede decirle así, no lleve razón. Y otro, el tema político-religioso. Porque además que por eso no ha habido nunca ningún interés en las negociaciones de paz. Si es que nunca ha existido, ha sido un puesto en escena durante toda la vida. ¿Cómo diferenciar el pueblo palestino de lo de Hamás? Hombre, es complicado. La gente de la calle piensa que son los mismos. No, no son los mismos. Hay muchos palestinos que están viviendo y trabajando en Israel. De hecho, hay una asociación cada vez más importante de palestinos, de economistas, de abogados y de políticos que lo que están diciendo es que se reconozca de una vez el pueblo palestino, que ese es el gran problema, ya lo dijimos en nuestra tertulia. ¿Se está comportando Israel con los palestinos como lo hicieron los nazis con ellos? Parece mentira que no le haya servido de lección. Es lamentable, después de lo que han sufrido los judíos, lo que sufrieron, y que ahora estén tratando al resto, porque no hablamos de Hamás, hablamos de todos los palestinos. ¿Cómo que un genocidio? Pero ¿quién duda de que no sea un genocidio? Pero las dos partes, ¿vale? Pero es un genocidio esto. Pero es que lo que más me duele es que precisamente los judíos que han sufrido tanto con los nazis, es que, como dice el refrán, no pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. Pues algo parecido a esto. Rosa Porras. Pues fíjate que tengo un serio problema, porque creo que no estoy de acuerdo con casi nadie de la mesa. ¿Ni conmigo? Contigo sí, claro. Decía la persona que nos ha escrito que no me había entendido. Es que no he querido entrar de lleno y siguiendo a Borrell, ¿cuál es lo más importante para la paz? No atacar. ¿Quién atacó? Jamás. Se tendrán que defender, tanto hablar de genocidio. Llevaban los palestinos décadas, jamás, décadas, atacando a Israel de manera indiscriminada, permanentemente. ¿Qué es Hamás? Una organización terrorista reconocida mundialmente y como tal consta en las listas de terrorismo y en los Estados Unidos. Por tanto, no tienen más remedio que darle la razón a Israel, país soberano e independiente que fue atacada de forma sorpresiva. Creo que ahora los oyentes sí que me han entendido de manera clara. Luego hablamos que los palestinos pasan hambre. Pues claro, porque no se quieren ni entre ellos. Están todos divididos, no tienen ni gobiernos estables. Y todo el dinero que han dado todas las naciones, ¿en qué se lo han gastado? En túneles, en armas. ¿Y qué dice el acta de constitución o como se llame de Hamás? No hay que dejar en la faz de la tierra vivo ni a un israelita, ni a un judío, si a eso no le vamos a llamar exterminio por raza y genocidio, ¿a qué le vais a llamar? ¿A la defensa cuando entran en tu territorio? Pues no estoy de acuerdo. Los judíos han trabajado, no digo que me caigan ni mejor ni peor, ese no es mi tema. Han trabajado, son comerciantes y procuran establecerse en un país democrático y los Hamás solo quieren armas, armas, armas y atacar.
Conferencia de paz. En el 91 en España no lo admitieron. Arafat, no, ya te veo. Arafat dijo que si aprobaba lo que se quería aprobar en Madrid, con Felipe González, le costaba la vida. Nueva conferencia de paz. En el 93 no lo aceptaron. En el Tratado de Oslo, Estados Unidos, la Unión Europea, la mayoría de los países, y dijeron: no vamos a aceptar ningún tratado de paz. Es decir, quieren exterminarlos y después ya hablaremos. Y me gustaría en la próxima vez, Julián, que quiero tener tiempo, que es muy importante para mí, hablar del maravilloso viaje que hoy no ha salido el nombre de Pedro Sánchez. Es que no toca ese tema ahora. No toca. Hombre, no el toca. viaje, si lo has dicho tú, hombre. Bueno, he ¿cómo dicho que no? el reconocimiento del Estado palestino. Es que no- España, claro. Como es hablas que- del viaje, digo, no sé a qué viaje es se que está refiriendo. España A ver, quiere- don Manuel Tabas, deja, ¿Ves? Ya venga. siempre me dejas con las manos así. Venga, tírale. No, le tiro. El viaje de Pedro Sánchez. Pero es que hablamos de Pedro genocidio Sánchez hoy. no, lo borro. Hoy hablamos de genocidio. Hablamos del reconocimiento de un Estado palestino. Sí. El Pero reconocimiento. como lo has planteado como un no lo he viaje. planteado Por eso te mal. he dicho Pido que no sé de qué perdón. hablas. Parto, retrocedo, Manuel Tabas. rebobino. No he terminado, Que no ha Julián. terminado. La Julián. señora Pero es que estás monopolizando hoy la tertulia. Julián, es que es la única mujer. Julián, el reconocimiento de un Estado palestino desde el punto de vista sociológico y un poquito. Pero lo cuentas después. Lo cuentas después. Vamos a dar paso a Tabas ahora. Perfecto, lo Venga, cuento adelante. después. Vamos a ver, Julián. Estados Unidos nunca va a poder dejar caer a Israel porque es su principal aliado. Como bien han dicho mis compañeros antes, hay una serie de intereses entre ellos, pero de todo, geopolíticos, económicos y demás. No hay ningún problema. Además, tanto Hamás como Hezbollah como Irán lo tienen considerado. Estados Unidos es el gran Satán y Israel es el pequeño Satán. O sea, lo califican los dos igual y lo que buscan es el exterminio, echar a cualquier judío de las tierras que están ocupando actualmente, exterminarlos. Eso, De lo que era el Imperio Otomano. efectivamente, eso entero. es genocidio. Vamos a ver, hemos hablado aquí de qué puede hacer España. No te hemos España, entendido. Lo que has dicho no los hemos entendido. Es al que las revés. declaraciones que hacen tanto los Hamás como en Irán, como Hezbollah, son exterminar al pueblo israelita. Pero es lo que está haciendo también Israel con ellos, No, ¿no? se está defendiendo. Israel está cometiendo crímenes de guerra, que es distinto. Como bien han dicho antes, 30.000 muertos, entre ellos 13.000 niños. Llámale X, infraestructura. pero es lo mismo. Bueno, es lo mismo para ti, pero permítenos que tengamos nosotros una opinión distinta. Yo, para por mí eso no estás es lo hablando, mismo. porque te estoy Entonces, permitiendo. estamos diciendo aquí, Y se queja encima que le estoy permitiendo decir lo que está diciendo. Adelante, Tabas. España puede hacer muchas cosas. De momento mantiene relaciones institucionales y relaciones económicas con Israel. Lo tiene muy fácil, romper relaciones. O llama al embajador o embajadora, sine die. Vaya, eso Y está sin de ningún- moda. Y sin ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la única pregunta que ha hecho el gobierno de España a von der Leyen? Y te cito textualmente. ¿Israel puede estar vulnerando los derechos humanos en Gaza? Esto se lo pregunta a von der Leyen. Si no lo sabe el gobierno de España, von der Leyen le va a explicar si está vulnerando los derechos humanos en Gaza, sí o no. Esto no quita que aquí hemos denunciado y seguimos denunciando efectivamente todos los muertos que hay en Gaza, Bueno. más de 30.000, Julián todos los Gómez. niños muertos, toda la infraestructura. Julián Gómez, después Florentino. El impedimento de que entre ayuda humanitaria. Todo eso se ha denunciado. Pero eso, para mí, no es genocidio. Es evidente que este ala está a favor, dice que no hay genocidio y este ala está diciendo que sí. Puede estar a favor de Israel. No, adelante, Julián Gómez. No estoy hablando de ellos dos. Si no Adelante, nos Julián han Gómez. atacado, no ocurriría esto. Si Julián no llegan a Gómez. atacar. Yo he dicho que lo importante no es decidir si hay genocidio o no, sino que Has se está dicho, sí. cometiendo una masacre, pues se está cometiendo genocidio por ambas Y partes. si no llegan a atacar, Porque ¿qué están habría pasado? matando
ciudadanos, gente del pueblo, que no tienen ninguna culpa. Primero los mató Palestina, ahora los está matando Israel. Entonces, bueno, pues si nos ponemos en esa tesitura, de hecho ya lo ha dicho el tribunal, claro, ya lo están diciendo, pero el genocidio es por las dos partes. Claro que sí. Y como decía Florentino, ¿Las dos partes cuáles son las otras partes? tanto por Israel como por Palestina. En este caso, jamás, como bien matiza Félix, jamás, que es la que está llevando en la otra parte, y bueno, y el Hezbollah porque no ha entrado. El genocidio lo cometen naciones, países, no bandas terroristas. Bueno, ¿y quién gobierna Palestina? ¿Quién ataca? Bueno, déjalo. ¿Quién gobierna Palestina? Jamás. No. Sí, ganó La unas autor- elecciones la y no autor- las ha vuelto a convocar. En Gaza, no en Palestina, Oye, en ¿cuál es el Gaza. gobierno palestino? ¿Y ¿Qué cuál es el tipo de gobierno Hombre, es que hay otro territorio que se llama Cisjordania. Sí, pero ¿quién gobierna ahí? ¿Qué ¿Hezbollah? tipo de gobierno ¿O hay quién? en Palestina? No, contéstame por Dios, que yo no lo sé. ¿Qué tipo de gobierno hay en Palestina? Es un gobierno democrático elegido. ¿En Palestina? En Cisjordania y en Gaza. Sí, hay un gobierno democrático Por elegido favor, te lo voy a por los decir. palestinos. Te lo voy a decir. Hay un gobierno de facto, no de derecho, semipresencialista y dividido en tres facciones. Hezbollah. El gobierno. Cáete, hombre, no confundas. ¿Terminaste, Gómez? No. Y la mayoría de esas facciones son terroristas. No, quería comentar una cosa. Y cometen Vamos a genocidio. ver. Aquí se ha Y dicho, además vamos las a ver. aquí elecciones. se ha dicho que me he quedado de piedra que Irán, Hezbollah y Hamas están cometiendo un genocidio contra Israel. Sí, lo ha dicho increíble, Navas y lo apoyo. Increíble. Es que van de la mano. Es que se están apoyando unos a otros. Que los demás tengamos otra opinión o solo la opinión tuya Vamos es a la ver. válida. Florentino. Porque a mí me parece increíble lo que tú has dicho Florentino. y no te lo he restregado por la Florentino, cara. la entrada de Hamas en Israel y la Yo creo masacre. que la expresión restrega por la cara no existe. Bueno, Ya. echártelo en cara. Quiero decir, cada uno da su La entrada opinión de Hamas y cada uno en- dice lo que en piensa. Israel. Y la masacre, eso no es genocidio. Pero vamos a ver, Eso no Julián, es- pero vamos a ver, intentar justificar lo que está No, no, haciendo no, Israel, perdona. diciendo No, que no. bandas terroristas No. cometen un genocidio contra Israel. Yo no es estoy un justificando disparate. a nadie, estoy Es un culpabilizando disparate. a las dos No partes. lo es. Es un He disparate. dicho, Constituyeron Florentino, para el he exterminio. dicho de antemano que es una masacre por ambas partes, que uno lo hizo mal en un principio y el otro lo está haciendo Lo- fatal lo has dicho, al lo has final. dicho, O sea, lo has eso está claro. Pero por otra parte, quiero contestarle también a una cosa que ha dicho. A mí me parece muy bien que España prohíba que paren barcos para Israel, que vayan para Israel con armamento. A mí me parece muy bien que España no venda armamentos a Israel. Pero mientras no vayan todos los países democráticos de la mano, eso es una ofrenda al sol, porque realmente la mayoría de las armas que le llegan a Israel, ¿de dónde llegan? De Estados Unidos. Si no paran en España, ¿qué hacen? Se van por otro sitio. Van a tardar más, pero se van por otro sitio. A ver, lo importante, Florentino. lo importante, y acabo ya. Lo importante, te he dicho que el reconocimiento del Estado palestino es necesario, urgente y Julián, el Estado palestino. el Estado, Vamos sí, a hablar del Estado palestino. el Estado, sí, bueno, Florentino, luego sigue, Julián, Florentino, venga. Bueno, te has pues, distraído con Rosa. ya que nos venga. dais la oportunidad a este lado de la mesa. Siempre hay oportunidades para todos. Dice que todo el dinero que llega a Palestina es para armas. Y que ahora la gente se queda, bueno, pues tiene que tener Palestina un ejército fuera de lo común. Y lo tiene. Entonces, los túneles que cuando... eso es gratis. Cuando, Ahora, Bueno, dejarle, por favor, que termine, por lo menos, aunque podéis decir cosas. Pero dejar que termine. Si es que no dejáis que terminen las presiones. Venga, no, adelante, decía Florentino. que pues, tiene que tener un ejército poderoso porque todo el dinero se lo ha gastado en armas. El único país... En túneles. El único país que tiene armas nucleares en ese sitio de la Tierra, ¿quién es? Irán. Israel. Irán todavía no las tiene. Irán. Entonces, ¿Irán no lo tiene? no. Israel tiene el ejército más poderoso de esa zona Por la cuenta del que le mundo. tiene, por la cuenta Es el que le único tiene. país que tiene armas nucleares. ¿Y si, Y que- y hay- Palestina pudiera, no lo tendría? Y hay... Lo he dicho para todos. Lo que pasa es que si no hacéis caso, pues evidentemente, como no os pegue un tiro a cada uno, perdón por la violencia. una colleja.
Julián, un tiro no, que me sale sangre, me quedo horrible. Termina Florentino, que va Mariano, va Pollito y va Félix. No, yo ya lo dejamos en que... Es que tiene está bien una que consecuencia- digáis la contrarréplica, pero dejar que termine. Una de las consecuencias, yo creo que más interesantes y positivas de este genocidio, yo ya adelanto mi opinión, sin haber escuchado a los que nos ven y a los que nos oyen, es que hay movilizaciones importantes de jóvenes en Estados Unidos. En las universidades de que Estados pueden Unidos y de poner prácticamente en peligro, casi toda Europa. que pueden poner en peligro pues la victoria demócrata en las próximas me elecciones pasan municipales. un titular de Municipales, prensa no del generales. ABC en concreto que dice: un diputado de Irán afirma que su país ya tiene el arma nuclear, Vaya. a pesar de que no lo ha anunciado oficialmente. Me da muchísimo crédito tanto el diputado, un diputado, no sabemos quién es, un diputado, Pon el nombre, como el periódico también. Ya lo tiene, ya tiene el arma. A ver, Mariano. Hamad Basyahez Ardestani. por si lo conoce. Un diputado. Primo hermano Manuel de- Tabas. Oye, Adelante, Mariano. Y los Vamos, que la fuente de información y los estudiantes... es un Aunque no diputado. sé- Y déjame que diga la última cuestión que se me ha olvidado. Y también una de las consecuencias negativas. Decía que una consecuencia positiva son las movilizaciones de los jóvenes en Estados Unidos que pueden poner en riesgo la victoria demócrata en las próximas elecciones. Y otra consecuencia es Perdona, ahora sí que lo digo. en Estados Unidos. Y la otra consecuencia es increíble. ¿Cuántas sanciones ha recibido Rusia de su invasión en Ucrania por parte de la Unión Europea? ¿Cuántas? 17. Israel, ¿cuántas sanciones ha recibido por la masacre y el genocidio en Gaza? 0. 0. Mariano. Esa es la hipocresía que reina Lleva en las razón, relaciones Lleva internacionales. razón, porque Putin atacó y le están... Florentino, Putin atacó y jamás eso también. es lo que yo estaba diciendo con el tema de Pedro Sánchez y de que Pedro Sánchez reconozca el Estado palestino. Porque no debe de ir solo, debe de ir el resto de la Unión Europea y de Occidente. Mariano, te escuchamos. No terminamos los Nosotros, la gente demócrata, respetamos todas las opiniones, las que están en favor y las que están en contra. Siempre somos así. El pueblo palestino, he dicho antes, que no es jamás. Y jamás no es el pueblo palestino. La equiparación la he dicho aquí antes. Invadir en la zona palestina por parte de los judíos es como si Francia hubiera invadido el País Vasco por culpa de la etarra. Había sido el mismo ejemplo. ¿Cuál es la solución que podemos buscar aquí para que el presidente, sobre el reconocimiento como Estado palestino? Muy fácil. Volver a recuperar con la resolución de 1947-48 para que el pueblo palestino tenga el terreno que se le asignó y el pueblo judío el terreno que se le asignó. Ese es el camino para poder empezar a reconocer al pueblo palestino como Estado y no como ha pasado en la resolución de la última resolución de Naciones Unidas, donde 100 y pico de países votaron a favor del pueblo palestino y Estados Unidos dijo que no. Pero Estados Unidos dijo que no. ¿Por qué dijo Estados Unidos que no? Pues muy fácil. Pues muy fácil. Dijo Estados Unidos dijo que no porque el pueblo Israel está catalogado como el Estado número 51 de la Unión fuera de Estados Unidos. O sea, está claro. Manuel Alarcos. Y que además Bueno. es el buque insignia de Estados Unidos en Israel. Manuel. Pues yo, después de haber escuchado todas las opiniones en pro y en contra, pues en Nos este bendices a ratillo todos. que he estado pensando un poco, he estado pensando en los niños palestinos. Otra vez. En esos niños con 8 o 9 años que han visto asesinar a sus padres, a sus madres y a sus abuelos. Y los de Israel no. Y entonces, estoy hablando de Rosa, por favor. Sí, Y yo te... bueno, No, estamos en el debate. Ahora déjame que dejadle termine la posición, por lo menos. Siempre está con los niños de Palestina. Bueno, hombre. déjame que termine mi posición. Y entonces yo pregunto una cosa y os lo pregunto a todos. ¿Qué creéis que van a pensar estos niños
cuando tengan 15 o 16 años, Dímelo tú. ¿qué van a ser, ingenieros? ¿Qué van a ser padres de conventos carmelitas? ¿O estarán con un arma en la mano? La sangre de los niños de Palestina nos va a terminar salpicando a todos, absolutamente a todos. Entonces lo mejor, Félix, perdóname, calle. es que se calle Israel y desaparezcan todos. Que Rosa te deje hablar, ya lo sé, ya lo sé. Rosa, deja hablar, Félix. En la pregunta que hacías, ¿qué intereses tiene Estados Unidos para no reconocer todo esto? De verdad, aunque sea pesado. Tema económico, el tema político-religioso. Gane quien gane en Estados Unidos, sea Trump, sea Biden, Obama o el que sea, que son políticamente diametralmente opuestos, ninguno de los dos va a dar marcha atrás. Ninguno. Porque me decía, hombre, yo tengo una ideología que apoyo, no apoyo. No. Se van a rectificar los dos. Ni lo arregla Biden, ni lo arregla Obama, ni lo va a arreglar Trump. Y ya para terminar, sistemáticamente Israel ha desoído cuanto, y cada vez más, cuanto proponía siempre la ONU. No ha hecho nunca caso, nunca. Y no se la sanciona tampoco, que yo sepa. Jamás ha hecho caso. Pero es que tienen el apoyo de Estados Unidos. Es que el apoyo de Estados Unidos es trascendental. Es que si no lo tuviera, las cosas cambiarían. Pero ya he explicado el por qué no les interesa a Estados Unidos este tema. A ver, tengo un WhatsApp nuevo que dice, hay que desengañarse. En Estados Unidos ganen demócratas o republicanos, Israel para ellos siempre representa un portaaviones en territorio a vigilar para los territorios islamistas en continua efervescencia. Claro. Totalmente de acuerdo. Quería decir, en una conferencia de paz, tanto internacional y sin ir más lejos, en las comisiones que hay para el estatus jurídico y social de la mujer, siempre he visto cómo se pacta. Pactar, todos tienen que irse a su casa contentos, con sensación de haber perdido algo y de haber ganado algo. Y es la única forma, siempre, los diálogos, para perder y para ganar. Si uno lo quiere ganar todo, no va a haber paz. Hay un nuevo WhatsApp que va dirigido a Félix, lo digo por si quieres contestar, dice, asegurar que cualquier tema es más importante para un judío que el religioso es desconocer al pueblo judío. No, en absoluto. Vamos, he dicho precisamente que en el tema de los judíos, el 70% de los encuestados, de judíos de a pie, dicen que tiene que haber un Estado palestino. Si el problema son los lobbies económicos que hay. 30 segundos, Gómez, que nos vamos. Pues entonces, vamos a ver. Aproximadamente unos 10.000 niños van muertos desde que Israel ha invadido Gaza. 3.000 niños murieron en Israel cuando la invasión de Hamás. Fueron un par de días, y mataron a 3.000. Bueno, al margen de eso, sí, datos que acabo de consultar. Una cosa más. Mariano, la solución al problema, aparte de que a Pedro Sánchez se le sume el resto de países europeos y sea una cosa conjunta, no es la de dos estados, como estaba hasta ahora, porque estamos viendo lo que está pasando. Hay otra solución, que tampoco es la idónea, que es la de un solo Estado con personas que vivan en él, uno con DNI palestino y otro con DNI judíos. Pero lógicamente... ¿Perdona? Manden los judíos, un solo país, pero que manden los judíos. Eso no lo ha dicho nadie. No, eso no lo ha dicho nadie. Un solo país, pero que sea para los dos. Que no sea ni Israel. Pero vamos, son enfoques que la gente que se están dando para tratar de solucionar el problema, porque hace falta un nuevo enfoque. Pero como puedes ver, ninguno de los dos nos parece tenemos que tenga ir, consistencia. Señores. Muy rápido. Haz la última pregunta. La última pregunta, que es muy clara. Por réplica, venga. Quiero recordarte que todos los que estamos en esta mesa, tanto de un lado como otro, en su día condenamos el atentado de Hamás. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer, una por uno... Estoy hablando de los es, niños que van a quedar sí vivos, o los no. poquitos que queden vivos. ¿Qué van a ser, ingenieros? Pero eso Y las niñas. Los que queden vivos van a ser terroristas por fuerza. No, ¿te contesto? No, pero no van a llevar un arma, van a estar haciendo túneles. Ya. Bueno, ironías aparte. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Existe genocidio Seguro. por parte de Israel con el pueblo palestino, sí o no? Crímenes de guerra. Genocidio, no.
No, absolutamente no. Crímenes de guerra en defensa propia. Julián Gómez. Aunque en principio ha sido en defensa propia, pero creo que se va a transformar en un genocidio, el camino que lleva. Félix Calle. Sí. Manuel Alarcos. Un genocidio en toda regla. Florentino. Un genocidio ante la indiferencia de la comunidad internacional y la hipocresía que preside las relaciones internacionales. Mariano Rodríguez. Un genocidio en toda regla. Bueno, pues habéis visto que de los 7, 5 dicen que sí es genocidio y 2 dicen que no es genocidio. Esto es muy plural, como ven ustedes. Nosotros nos vamos a ir a tomar un aperitivo, si usted me permite. Si usted me permite, vamos a hacer un aperitivo que nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava. En el día de hoy nos trae unos buñuelos de marisco que van a ser maridados con un vino blanco requiebro chardonnay. Ya saben ustedes que los mejores aperitivos vienen siempre de Casa Pepe. Gracias y hasta dentro de un ratito con un nuevo tema.